La noche del incendio fui yo quien subió y bajó las escaleras cargando sus cosas, con las manos sucias y el olor a humo en la ropa. Y cuando terminé, mi hija y mi yerno me miraron y dijeron: «Aquí no hay lugar para ti. Nuestro bienestar está primero». Sonreí, reservé un cuarto en la posada y cancelé los 200.000 pesos mensuales. En 2 horas, 93 llamadas perdidas. Ellos creyeron que sabían el valor de todo, pero yo llevo 30 años tasando propiedades en Querétaro, y acababan de cometer el error de no revisar quién firmó la escritura de su casa. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. Papá, aquí no hay lugar para ti. Necesitamos nuestro espacio. Nuestro bienestar está primero. Esas palabras las escuché parado en el umbral de la sala de mi propia hija, con el olor a humo todavía pegado en la ropa y las manos sucias de cargar sus cosas al carro. Todavía, las manos sucias, porque llegué primero que los bomberos prácticamente. Me llamo Ernesto Villanueva Campos. Tengo 63 años y llevo más de 3 décadas tasando bienes raíces en el estado de Querétaro. Conozco el valor de cada metro cuadrado en esta ciudad mejor que muchos dueños de esos mismos metros. Soy un hombre metódico, paciente. Mi carácter no es el de los que gritan ni el de los que suplican. Cuando algo me duele, me vuelvo frío. Frío y muy, muy preciso. Esa noche de agosto, sin embargo, tardé unos segundos en procesar lo que me estaban diciendo. El incendio había empezado poco antes de las 9 de la noche en la cocina del fraccionamiento El Refugio, donde vive mi hija Gabriela, o Gaby, como le dicen sus amigas del gimnasio, esas que nunca saludan cuando llego de visita. Un cortocircuito en el extractor, según dijeron después. Las llamas se comieron media cocina y parte del comedor antes de que los vecinos llamaran a emergencias. Yo me enteré porque una señora del fraccionamiento, doña Esperanza, guardaba mi número por si alguna vez necesitaba tasar su casa. Me marcó antes que a mi propia hija. Llegué en 20 minutos desde mi departamento en la Colonia Centro. Traje mi camioneta, 2 cobijas que tenía en la cajuela y algo de efectivo por si hacía falta. Ayudé a sacar la ropa, los documentos que encontramos en el cajón del escritorio, la computadora de Rodrigo, mi yerno, incluso la cafetera italiana que Gaby cuida más que a las plantas. Subí y bajé 3 veces por las escaleras mientras los vecinos miraban desde la banqueta. Rodrigo Montoya Escobar, 39 años, tez clara, siempre con ropa de marca que probablemente no terminó de pagar. El tipo de hombre que en cada reunión familiar encuentra la forma de mencionar cuánto le costó el último viaje o a quién conoce en tal empresa. Lo conocí cuando Gaby me lo presentó hace 11 años con esa sonrisa de quien sabe que está metiendo al lobo a la casa, pero confía en que el lobo sea educado. Con el tiempo aprendí a no esperarle demasiado. Lo que no aprendí, y eso fue un error mío, lo reconozco, fue a revisar con cuidado a dónde iban mis transferencias mensuales. 200.000 pesos al mes, cada mes, durante años, porque Gaby me dijo que el negocio de Rodrigo estaba arrancando, que necesitaban apoyo mientras las cosas se estabilizaban. Las cosas nunca se estabilizaron del todo, pero mis transferencias sí llegaron puntuales, como el agua del tinaco, sin falta, sin ruido, sin agradecimiento visible. Esa noche, después de que los bomberos terminaron su trabajo y la adrenalina bajó un poco, Rodrigo se sentó en una silla de jardín que sacaron al patio y empezó a revisar su teléfono. Gaby hablaba por videollamada con una amiga, contándole lo del susto. Yo acomodé las últimas bolsas cerca de la cochera y me acerqué. «Ya se puede quedar la parte de atrás de la casa», dije. «La cocina y el comedor están dañados, pero los cuartos están bien. Voy a necesitar quedarme unos días mientras veo qué se puede hacer con lo de la reparación». Rodrigo levantó la vista del teléfono. «¿Quedarte?» «Unos días», repetí. «No tengo por qué estar en medio del proceso de reparación, pero si van a necesitar ayuda para coordinar los peritos de la aseguradora y los contratistas, tengo experiencia. Y mientras, puedo dormir en el cuarto de visitas». Hubo una pausa. El tipo de pausa que no es duda, sino cálculo. Gaby cerró la videollamada y se acercó. Vi cómo intercambiaban una mirada rápida, de esas que duran medio segundo pero dicen todo. «Papá», empezó ella, con esa voz que usa cuando quiere sonar razonable pero ya tomó una decisión. «La verdad es que va a ser muy complicado. Vamos a estar estresados, hay mucho por organizar.
Necesitamos nuestro espacio para procesar esto. Es tu cuarto de visitas, Gaby. No te estoy pidiendo que me adoptes. Es que... Volteó a ver a Rodrigo. Y entonces, él habló, con la tranquilidad de quien está acostumbrado a cerrar tratos incómodos. Ernesto, entendemos que quieres ayudar, pero aquí nuestro bienestar tiene que ir primero. Créeme que es mejor para todos que estés en un lugar cómodo, con tu espacio. Así cada quien puede organizarse bien. Lo miré. Luego miré a mi hija. Gabriela tenía 36 años. La misma mujer que de niña me esperaba despierta cuando llegaba tarde del trabajo, que me pedía que le leyera el mismo cuento 3 veces seguidas, que lloró en mi hombro cuando reprobó el primer semestre de la universidad, la misma que ahora me veía con esa expresión de quien ya calculó los costos y tomó una decisión ejecutiva. Algo se acomodó dentro de mí en ese momento. No fue un derrumbe. Fue más bien como cuando en una tasación revisas el último documento y entiendes que el valor real del inmueble es un 30% menor a lo que te habían dicho. Una claridad incómoda, pero claridad al fin. Sonreí. Claro que sí, dije. Tienes razón, Rodrigo. Cada quien necesita su espacio. Estreché la mano de mi yerno. Le di un beso en la frente a mi hija. Levanté mis llaves de la banca donde las había dejado y caminé hacia mi camioneta. Mientras encendía el motor, vi por el retrovisor que Rodrigo ya había vuelto a revisar el teléfono. Gaby se había metido a la casa. 35 años dándole a alguien y no alcanzar ni para el cuarto de visitas en una emergencia. Interesante dato para la evaluación. Mientras salía del fraccionamiento, marqué el número de un hotel en el centro de la ciudad. Había una cosa que sabía con certeza después de tantos años en este negocio. El primer paso para resolver cualquier problema de bienes raíces es tener los documentos en orden. Y los míos estaban perfectamente en orden. El cuarto 204 de la posada del Marqués tenía una cama decente, agua caliente y una ventana con vista a la calle 5 de Mayo. Costaba 1.800 pesos por noche, lo cual, si lo comparaba con los 200.000 que transfería cada mes, resultaba casi cómico. Pedí un café al servicio de cuartos, abrí mi laptop sobre el escritorio de madera y me quedé mirando la pantalla un momento. No había prisa. Nunca la hay, cuando uno sabe exactamente lo que va a hacer. El portal del banco tardó 40 segundos en cargar. Encontré la transferencia programada sin dificultad. 200.000 pesos. Destinatario Gabriela Villanueva de Montoya. Fecha de ejecución el siguiente lunes. 3 clics. Contraseña. Confirmar cancelación. Listo. Me recosté en la silla y tomé el café. Afuera, Querétaro seguía con su ruido de siempre. Un camión que frenaba, voces en la calle, la música lejana de algún local en el centro histórico. Ciudades como esta tienen memoria larga. Uno puede cambiar completamente de situación en una tarde y la ciudad ni se entera. Pensé en Gaby a los 8 años, en la cocina de nuestra casa en la colonia Hércules. Yo llegaba del trabajo y ella ya tenía puesto el mandil, uno rojo que le quedaba grande, porque quería ayudar a hacer la cena. Nunca cocinaba bien, pero lo intentaba con una seriedad que me hacía sonreír. Me preguntaba cosas mientras picaba jitomate con demasiada torpeza. Papá, ¿cuánto cuesta una casa? Papá, ¿por qué hay casas feas y casas bonitas? Papá, ¿tú cuánto vales? Le expliqué que los tasadores no nos valuamos a nosotros mismos, que eso sería un conflicto de interés. Se rió como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Sacudí esa imagen de la cabeza y busqué el contacto en mi teléfono. La licenciada Carmen Salazar Ríos llevaba 12 años como notaria en la calle Corregidora. La conocí en un avalúo complicado de una sucesión intestada, hace mucho. No éramos amigos, nunca lo fuimos, pero nos entendíamos en términos profesionales con una eficiencia que yo apreciaba. Sin rodeos, sin teatros. Contestó al segundo timbre. Licenciada Salazar, buenas noches. Soy Ernesto Villanueva. Don Ernesto. Su voz era la de siempre. Precisa, sin sorpresa. ¿A qué hora mañana? A las 9, si puede. Puedo. ¿El asunto? Testamento y 3 inmuebles. Quiero revisarlo todo. Hubo una pausa breve. Profesional. Aquí lo espero. Colgué. Terminé el café. Eran las 11:40 de la noche. A la 1 de la madrugada, el teléfono empezó a vibrar. Primero Gaby, luego Rodrigo, luego Gaby otra vez, luego un número que no reconocí, probablemente algún familiar a quien le avisaron.
La pantalla se encendía y se apagaba en la oscuridad del cuarto como un faro pequeño y nervioso. Conté mentalmente mientras miraba el techo. En algún momento dejé de contar y simplemente observé. Hay cierto tipo de silencio que solo existe cuando uno ha tomado ya una decisión y está esperando que el mundo lo alcance. Ese silencio es curiosamente cómodo. Recordé una noche de hace 7 años. Rodrigo y yo cenando solos en la vieja cantina, porque Gaby tenía un compromiso con sus amigas. Él pidió chivo en salsa y un mezcal que costaba más de lo que ordenó de comida. Me habló de un proyecto inmobiliario en el que estaba metido, algo de locales comerciales en el Bajío. Necesitaba un flujo temporal, me dijo. Temporal. Ese fue el primer préstamo que nunca regresó formalmente, pero que yo absorbí en mis transferencias mensuales sin hacer drama. Pensé que era familia. Pensé que era inversión. Los tasadores sabemos que la diferencia entre una propiedad bien valuada y una sobrevalorada no siempre es visible a simple vista. A veces hay que revisar el subsuelo. Yo tardé demasiado en revisar el subsuelo. A las 2 de la mañana el teléfono marcaba, entre llamadas y mensajes, algo que superaba los 90 intentos. Tomé el aparato, lo puse en silencio, lo dejé en el buró y cerré los ojos. Hay un chile que cultivo en mi invernadero que se llama chile de agua. Es suave, engañosamente suave. La gente lo muerde sin precaución porque no parece amenaza. Pero si lo dejas madurar el tiempo suficiente en las condiciones correctas, desarrolla un picor que te sorprende en el fondo de la garganta, cuando ya lo tragaste. La paciencia no es debilidad, es proceso. A las 9 en punto del día siguiente, estaba sentado frente a la licenciada Salazar en su oficina del 5º piso. Ella tenía sobre el escritorio una carpeta delgada con mis datos. Yo llevaba 2 cosas: una memoria USB con los archivos escaneados de mis documentos y una lista de preguntas muy específicas sobre 3 inmuebles. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su testamento, don Ernesto?, preguntó ella mientras abría la carpeta. Hace 6 años, respondí. Las cosas han cambiado bastante desde entonces. Ella asintió sin levantar la vista. Vamos a empezar desde el principio entonces. Mientras ella revisaba los documentos, mi teléfono, en silencio dentro de mi bolsillo, siguió vibrando. Para cuando salí de esa oficina 2 horas después, el contador marcaba 111 llamadas perdidas. No las devolví. Tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente de mi primera reunión con la licenciada Salazar, pedí otro café al cuarto y abrí mi libreta de trabajo. La misma que uso para anotar datos de avalúos, columnas, números, observaciones técnicas. Esa mañana la usé para algo diferente. Escribí 3 encabezados: inmuebles propios, inmuebles en disputa, pendientes legales. Debajo del primero anoté lo que ya sabía de memoria, pero necesitaba ver en papel. El departamento en la colonia Centro de Querétaro, valuado por mí mismo hace 2 años en 3.200.000 pesos. Una asesoría en la planta baja del mismo edificio, rentada a un despacho de arquitectos por 16.000 mensuales. Y la parcela sobre la carretera a San Luis Potosí, kilómetro 12, donde tengo mi invernadero, 1.800.000 pesos según el último avalúo catastral, aunque el valor real de mercado era considerablemente mayor, dado el crecimiento de la zona. Debajo del segundo encabezado escribí una sola línea: 50% casa, el refugio. Eso era lo que Gabriela había olvidado, o decidido olvidar, que no es lo mismo pero produce el mismo resultado. 8 años atrás, cuando Gaby y Rodrigo buscaban su primera casa, fui yo quien puso la mitad del enganche. 380.000 pesos en efectivo, transferidos directamente al notario. El régimen matrimonial de ellos era separación de bienes. Rodrigo lo había insistido, lo cual en ese momento me pareció una precaución razonable de un hombre que protegía su patrimonio. Lo que eso significaba en términos legales era que mi aportación quedaba registrada como bien propio mío, no como donación al matrimonio. Tenía la escritura. La licenciada Salazar la había revisado esa mañana con la misma expresión neutra con que revisa cualquier documento, y me había dicho simplemente: «Está en orden, don Ernesto». Lo que no estaba en orden era la forma en que ese detalle había desaparecido de la conversación familiar durante años. Nadie lo mencionaba. Rodrigo hablaba de su casa como si los 380.000 pesos hubieran llovido del cielo. Gabriela decoraba, renovaba, presumía la cocina italiana, la misma que se quemó.
sin que jamás se pronunciara la palabra escritura, ni la frase la mitad es de mi papá. Resulta que el silencio también tiene un precio de mercado. La licenciada Salazar me había recomendado, antes de hacer cualquier movimiento registral, obtener información actualizada sobre el estado legal completo del inmueble. Para eso necesitaba a alguien que supiera buscar donde la gente normal no busca. El ingeniero Tomás Guerrero tenía una oficina pequeña en el segundo piso de un edificio sobre Avenida Universidad, sin letrero en la puerta, solo un número. Lo conocí hace 4 años cuando un cliente me contrató para evaluar una propiedad con antecedentes confusos y necesitábamos verificar que los documentos que nos presentaban fueran auténticos. Guerrero era discreto, metódico y caro. Las 3 cosas que yo necesitaba. Lo llamé desde el cuarto del hotel y acordamos una cita para esa misma tarde. Mientras esperaba, me permití pensar en Rodrigo con más detenimiento del que le había dedicado en años. Hay algo que los tasadores desarrollamos con el tiempo: la capacidad de ver más allá del acabado superficial. Una casa con fachada impecable puede tener la cimentación podrida. Un terreno con vista panorámica puede estar en zona de riesgo. Lo que se muestra no siempre corresponde a lo que hay. Rodrigo mostraba mucho. Siempre había mostrado mucho. Recordé una comida familiar, unos 3 años atrás, en casa de unos amigos de Gaby. Rodrigo llegó con un traje que definitivamente costaba más de lo que yo gano en una evaluación completa. Habló durante la sobremesa de un proyecto de desarrollo inmobiliario en el que estaba participando. Locales comerciales en una zona de crecimiento al norte de la ciudad. Usaba términos del sector con soltura suficiente para impresionar a quien no supiera mucho, pero con imprecisiones que a mí me resultaban notorias. Mencionó retornos de inversión que no cuadraban con los precios que yo conocía de esa zona. En ese momento, pensé que simplemente estaba presumiendo, como acostumbraba. No consideré la otra posibilidad, que estuviera buscando socios, o peor, que ya los hubiera encontrado usando garantías que no le pertenecían del todo. La reunión con Guerrero duró 40 minutos. Le expliqué lo que necesitaba: el estado registral completo de la propiedad en el refugio, cualquier gravamen, hipoteca, crédito o anotación vinculada al inmueble o a las personas físicas y morales asociadas a él. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba. 1 semana para lo básico, dijo. 2 semanas para tener el panorama completo. Empiece por lo básico, respondí. Y avíseme si encuentra algo que no pueda esperar 2 semanas. Pagué el anticipo. 8.000 pesos en efectivo. Guardé el recibo en la misma libreta donde anoté los avalúos. Fue al salir del edificio, caminando de regreso al hotel por la calle Hidalgo, cuando sonó mi teléfono. Un número que reconocí de inmediato. Rodrigo. Lo dejé timbrar. 1 vez. 2. 3. No contesté. Pero mientras el teléfono vibraba en mi mano, me pregunté por primera vez con seriedad, ¿qué exactamente habría en esa propiedad que lo hacía llamarme a las 4 de la tarde de un día ordinario, cuando llevaba años sin marcarme por iniciativa propia? Esa pregunta me acompañó el resto del día, y empecé a tener la sensación de que la respuesta iba a ser más interesante de lo que yo mismo anticipaba. Pasaron 4 días antes de que aparecieran en el hotel. Los 4 días no fueron tiempo muerto. Yo no soy hombre de esperar sin hacer nada. El invernadero me enseñó eso. Mientras el chile madura, tú preparas la tierra para la siguiente temporada. Llamé a mi contador para revisar el historial de transferencias de los últimos 5 años. 144 transferencias de 200.000 pesos cada una. 28.800.000 pesos en total. Todos documentados. Todos con fecha. Todos desde mi cuenta personal a la de Gabriela. Guardé ese documento en un folder azul que puse debajo de la cama. También llamé a mi hijo Marco. 41 años. Vive en Guadalajara. Trabaja en logística. Nuestra relación no es de las que se hablan todos los días, pero cuando hablamos, hablamos en serio. Le expliqué la situación en 10 minutos, sin dramatismo. Rodrigo siempre me cayó mal, dijo cuando terminé. No sé si eso ayuda. Puede ayudar, respondí. Si algún día necesito que alguien dé testimonio de cómo se comportaba, prefiero que sea alguien que lo haya observado de cerca. Cuando quieras. No fue una conversación sentimental. Fue un acuerdo entre adultos que se entienden. El 4.º día, a las 11 de la mañana, tocaron a la puerta del cuarto 204. Gaby entró primero.
con ese paso que tiene cuando viene a negociar algo, pero quiere parecer que viene a conversar. Rodrigo detrás, en camisa de vestir, el tipo de ropa informal cara que la gente usa cuando quiere parecer relajado, pero en realidad está trabajando. Yo estaba sentado en el escritorio con una taza de café y la laptop abierta. No me levanté. «Papá», empezó Gaby, «necesitamos hablar». «Siéntense», dije. Rodrigo tomó la silla junto a la ventana. Gaby se quedó de pie un momento. Luego se sentó en el borde de la cama. Los miré sin decir nada, esperando. Esa es otra cosa que el trabajo te enseña. Quien habla primero, generalmente, tiene más prisa. Creemos que hubo un malentendido la otra noche, comenzó Rodrigo, con la voz calibrada que usa cuando quiere sonar razonable. Fue una situación de mucho estrés. El incendio, el caos. Gabriela no quiso decir lo que sonó. Miré a Gaby. «¿Qué quisiste decir?» Ella abrió la boca, la cerró. Luego, que necesitábamos un momento para organizarnos. No que no quisiéramos tenerte cerca. «Entiendo», dije. Tomé un sorbo de café. Rodrigo continuó. «Lo que nos preocupa ahora es lo del dinero. Entendemos que estás molesto, pero tenemos compromisos este mes, Ernesto. El seguro del coche, una mensualidad del crédito, los gastos del...» «Rodrigo», lo interrumpí. «Te voy a ahorrar la lista». Saqué el teléfono. Abrí la aplicación del banco. Le mostré la pantalla. La transferencia programada. Cancelada. Fecha, monto, estado. Cancelado por el titular. 200.000 pesos. Transferencia eliminada. Rodrigo miró la pantalla. Vi cómo procesaba la información, cómo calculaba. Sus ojos se movieron 1 milímetro hacia Gaby y regresaron a mí. «Papá, eso es...» empezó Gaby. «Ustedes son personas autosuficientes», dije. Me lo dejaron muy claro. El bienestar de cada quien está primero. El mío también. Hubo un silencio que duró lo suficiente para ser incómodo. Rodrigo cambió de postura. Cruzó los brazos. «Mira, Ernesto, si quieres jugar a esto, está bien, pero que sepas que tenemos un abogado que puede revisar la situación de ciertos bienes que tú crees que son exclusivamente tuyos». Lo miré. Tranquilo. La misma calma que tengo cuando estoy valuando una propiedad que el dueño cree que vale el doble de lo que realmente vale. «Qué buena idea», respondí. «El mío ya conoce la dirección de la notaría». Rodrigo no esperaba eso. Parpadeó. Un medio segundo de pausa antes de recomponer la expresión. «¿Qué notaría?», preguntó. Quería saber cuánto sabía yo. «La que corresponde», dije, y cerré la laptop. Se levantaron 5 minutos después, con el tipo de despedida tensa que no incluye abrazo ni promesas. Gaby me miró al salir con algo entre la frustración y el miedo. Rodrigo no me miró. Desde la ventana del cuarto los vi bajar hacia el estacionamiento. Vi cómo Rodrigo sacaba el teléfono antes de llegar al carro. Vi cómo marcaba y se llevaba el aparato al oído con un gesto brusco, de los que usa cuando algo no salió como planeaba. No escuché la conversación. No necesitaba escucharla. 2 días después, Guerrero me llamó. «Don Ernesto, le tengo algo que no puede esperar 2 semanas». Nos reunimos esa misma tarde en su oficina. Puso sobre el escritorio 3 hojas impresas, extractos del Registro Público de Comercio. Rodrigo Montoya Escobar era socio mayoritario de una empresa llamada Montoya Desarrollos Bajío S. ADCB. El domicilio fiscal registrado de esa empresa era la calle del fraccionamiento, El Refugio. El mismo fraccionamiento. La misma dirección de la casa donde yo tenía el 50% de la escritura. Guerrero señaló la fecha de constitución de la empresa. Hacía 3 años y medio. «¿Hay créditos asociados?», pregunté. «Eso está en la 2ª semana», dijo. «Pero si hay empresa registrada, hay posibilidades». Doblé las hojas y las guardé en mi saco. En el camino de regreso al hotel, pasé frente a la calle Corregidora. El centro histórico de Querétaro tenía esa luz de tarde que vuelve todo dorado, como si el tiempo aquí se moviera más despacio. Pensé en mis chiles, en el chile piquín, el más pequeño de todos y también el más intenso. Nadie lo ve venir. Y fue entonces cuando entendí, con la misma precisión con que calculo el valor por metro cuadrado de cualquier propiedad en este estado, exactamente cómo iba a cobrarse lo que me debían. No con gritos, no con amenazas, con documentos, con fechas, con firmas, con la fría geometría de los hechos. Una semana después de mi reunión inicial con Guerrero,
El ingeniero apareció en el lobby del hotel con un folder manila más grueso de lo que esperaba. Lo noté desde que cruzó la puerta. Caminaba con ese paso particular que tienen los hombres cuando traen información importante y saben que quien la va a recibir va a querer tomarse un momento. Subimos al cuarto. Pidió un agua. Yo pedí café. ¿Por dónde empieza?, dije. Abrió el folder y puso 3 juegos de hojas sobre el escritorio, uno al lado del otro, como si estuviera presentando el plano de una propiedad. Montoya Desarrollos Bajío tiene 3 créditos activos, dijo Guerrero. Todos con garantía prendaria sobre los activos de la empresa, todos usando como domicilio fiscal la dirección del refugio. Revisé los números. El primero, un crédito con una institución financiera por 320.000 pesos, originado hace 2 años. El segundo, un crédito con una caja de ahorro regional por 280.000 pesos, hace 18 meses. El tercero, el más reciente, 290.000 pesos, con otro intermediario financiero, firmado apenas 8 meses atrás. 890.000 pesos en total, usando una dirección donde yo tenía el 50% de la escritura como bien propio. ¿Saben las instituciones que el inmueble tiene copropietario?, pregunté. Guerrero me miró con la expresión de quien ya sabía la respuesta antes de que terminara la pregunta. En ninguno de los 3 expedientes aparece mención de ello. Puse las hojas sobre el escritorio con mucho cuidado. El tipo de cuidado que uno pone cuando toca algo que puede romperse o puede explotar, dependiendo de cómo lo manipules. Rodrigo había usado mi parte de la casa como respaldo para sus negocios sin decirme nada, sin pedirme permiso, sin siquiera mencionarlo. Y si yo ejercía mis derechos como copropietario, algo que estaba en todo mi derecho a hacer, sus acreedores recibirían una notificación muy incómoda sobre el estado real de la garantía que les habían presentado. Eso explicaba las llamadas. Eso explicaba la visita al hotel, el tono de Rodrigo tratando de sonar razonable mientras calculaba. No era remordimiento, era gestión de riesgos. ¿Hay algo más?, pregunté. Sí. Guerrero sacó la última hoja. Los mensajes de voz públicos de su hija, los que dejó en los últimos 12 días desde el incendio. Le había pedido que monitoreara los canales abiertos, el grupo familiar de WhatsApp, donde yo seguía figurando, algunos mensajes que Gabriela había enviado a contactos comunes que no tuvieron el tino de mantenerlos privados. Guerrero no hacía nada ilegal, solo reunía lo que estaba al alcance de cualquiera que supiera dónde mirar. Leí los extractos, los primeros 3 días, mensajes de disculpa, explicaciones sobre el estrés del incendio, peticiones de que entendiéramos la situación. El tono era el de alguien que había cometido un error y quería que lo olvidaran rápido. Luego cambiaba. Hacia el 5.º día, Gabriela le escribía a una prima. El viejo está siendo terco. No contesta. Rodrigo dice que si no arreglamos esto pronto puede haber problemas con los socios. Hacia el 8.º día, en el grupo familiar. Papá, necesitamos hablar. Tú sabes que siempre te hemos considerado. No seas así. Y 3 días después, en un mensaje a alguien cuyo nombre Guerrero había anonimizado por discreción. Si no regresa el dinero esta semana, vamos a tener que buscar opciones legales. Él no puede simplemente cortar el apoyo sin aviso. La leí 2 veces. Luego, una tercera. Opciones legales. Como si 200.000 pesos al mes fueran un servicio contratado al que ella tenía derecho por existir. Guardé la hoja en el folder. Tomé el café, que ya estaba frío, y lo bebí de todas formas. Gabriela no era la víctima silenciosa de un marido manipulador. Era una participante activa que administraba su parte del problema con la misma frialdad con que Rodrigo administraba la suya. Él conseguía los créditos. Ella aseguraba el flujo. Una operación eficiente, si uno no tenía en cuenta que el proveedor de ese flujo era su padre. Esa tarde llamé a la licenciada Salazar. Licenciada, necesito que prepare un aviso preventivo sobre la propiedad en el refugio. Hubo una pausa breve. El aviso preventivo, la anotación formal en el registro público de la propiedad, que señala que existe un asunto legal pendiente sobre un inmueble, no era un golpe definitivo, era una bandera que cualquier institución financiera, cualquier posible comprador, cualquier notario que revisara el historial del inmueble iba a ver de inmediato. ¿Tiene la documentación que respalde su calidad de copropietario?, preguntó ella. La escritura original, la constancia del régimen de separación de bienes
¿Y los registros bancarios de la aportación al enganche? Respondí. Todo en orden. Entonces podemos proceder, dijo. Tráigame los documentos mañana en la mañana. Colgué. Me quedé mirando el folder de Guerrero sobre el escritorio. Rodrigo había construido su esquema sobre un cimiento que creía sólido. Lo que no calculó es que ese cimiento tenía otro dueño, y ese dueño acababa de decidir que era tiempo de aparecer en el registro. 3 días después de presentar los documentos ante la licenciada Salazar, el aviso preventivo quedó asentado en el registro público de la propiedad del Estado de Querétaro. Una anotación de 3 líneas en el folio real del inmueble del refugio. 3 líneas que valían, en términos prácticos, más que cualquier discurso que yo pudiera haber pronunciado. No llamé a Rodrigo para avisarle. No mandé ningún mensaje. El registro es público. Si quería saber qué había pasado con su propiedad, tenía que buscarlo él solo. No tardó mucho. 48 horas después de la anotación, Guerrero me envió un mensaje escueto. El Banco Bajío acaba de solicitar información adicional a Montoya Desarrollos. Verificación de garantías. Me lo imaginé en su oficina, leyendo ese correo del banco. Lo había conocido lo suficiente durante 11 años para visualizar la escena con una precisión casi clínica. La mandíbula apretada, el codo sobre el escritorio, el dedo presionando la sien mientras relee el correo 3 veces esperando que las palabras cambien de significado. Luego la llamada al abogado con esa voz baja que usa cuando no quiere que Gabriela escuche. Luego la revisión rápida de los otros 2 contratos de crédito, buscando si había algún párrafo, alguna cláusula, algún resquicio que lo protegiera de lo que ya venía. No lo había. Una de las ventajas de llevar 3 décadas valuando propiedades es que sabes leer un contrato inmobiliario como otros leen el periódico. Rápido, sin perderte lo importante. Yo me había asegurado de entender exactamente qué implicaba el aviso preventivo antes de solicitarlo. ¿Cuánto tiempo tenía Rodrigo antes de que el efecto dominó llegara a los otros 2 créditos? No mucho. Lo que no me esperaba fue que la siguiente persona en aparecer no fuera Rodrigo. Esa tarde, cerca de las 6, alguien tocó la puerta del cuarto 204. Abrí y encontré a Gabriela. Sola. Sin el traje de negociación que traía Rodrigo, sin la voz calibrada de quien viene a cerrar un trato. Traía unos jeans, una blusa sencilla y una expresión que no le había visto en años. La de cuando era chica y había hecho algo mal y no sabía cómo empezar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Se sentó en la silla junto a la ventana, la misma donde Rodrigo se había instalado días atrás con su camisa cara. La diferencia era notable. Rodrigo había ocupado esa silla como si le perteneciera. Gaby se sentó en la orilla, con las manos sobre las rodillas. Rodrigo no sabe que estoy aquí, dijo. Entiendo. El banco le llamó hoy. Hay un problema con uno de los créditos del negocio. No respondí. Ella continuó. Papá, yo no sabía todo lo que Rodrigo había hecho con los créditos. Juro que no sabía que usó la dirección de la casa de esa manera. La miré. El problema con Gabriela siempre había sido que era inteligente suficiente para creer en sus propias versiones de los hechos. No mentía de la manera burda en que mienten los malos actores. Se convencía primero a sí misma, y luego te lo decía con toda la sinceridad de quien realmente cree lo que está diciendo. Tenía en el folder, guardado en el cajón del escritorio, el mensaje donde le escribía a su prima que, si no arreglamos esto, pronto puede haber problemas con los socios. Ese mensaje tenía 3 semanas, mucho antes del aviso preventivo. Gaby, dije, ¿qué quieres? Ella alzó la vista. Que hablemos. Que esto no se convierta en algo que destruya todo. ¿Todo qué? Pausa. La familia, papá. Lo dijo con la palabra entera, sin ironía, con el peso que esa palabra tiene en esta cultura, en esta ciudad, en esta relación entre un padre y una hija. Y reconozco que algo se movió en algún lugar que preferiría mantener inmóvil. Soy humano. No soy de piedra, pero también soy tasador. Y sé que el valor sentimental de una propiedad no cambia su precio de mercado. La familia, dije despacio, es una calle de 2 sentidos, Gaby. Siempre lo fue. Ella no respondió. Se quedó mirando sus manos. No voy a destruir nada que no esté ya roto, continué. Pero tampoco voy a actuar como si el registro no existiera, ni como si los últimos 12 días no hubieran pasado. Gabriela asintió con esa lentitud de quien acepta algo que no quiere aceptar. Se levantó para irse.
En la puerta se detuvo un momento. ¿Puedo llamarte?, preguntó. Sí, respondí. Y lo decía en serio. No porque hubiera olvidado nada, sino porque todavía había una parte de esta historia que dependía de lo que ella eligiera hacer a continuación. Esa noche, desde el cuarto del hotel, llamé a Marco. «¿Cómo vas, papá?» «Bien», dije. «¿Recuerdas cuando me dijiste que Rodrigo siempre te había caído mal?» «Sí». «¿Tendrías algo concreto que contar si algún día hiciera falta?» Una pausa breve. «Tengo una conversación que escuché en una comida de hace 3 años», dijo Marco. Rodrigo hablándole a un socio sobre cómo el apoyo familiar le daba margen para operar. Usó esas palabras exactas. «Bien», respondí. «No necesito nada por ahora. Solo quería saber que estaba ahí». «Siempre está, papá». Colgué. Afuera, Querétaro empezaba su noche con la calma de siempre. Yo abrí el cajón, saqué el folder y puse una marca al lado del aviso preventivo. Primer golpe dado. Documentado. Irreversible. El banco de Rodrigo acababa de descubrir que su garantía tenía fisuras. Y lo que Rodrigo aún no sabía era que eso era apenas el principio de lo que yo tenía guardado. La notificación llegó en sobreoficial, entregada por mensajería al hotel. Remitente. Juzgado familiar del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Convocatoria a sesión de mediación familiar solicitada por Rodrigo Montoya Escobar y Gabriela Villanueva de Montoya. Fecha: 2 semanas a partir de la recepción del documento. Materia: controversia patrimonial entre copropietarios. La leí 2 veces. Luego la guardé en el folder azul. Rodrigo había encontrado abogado. Rápido, además. Lo cual me decía 2 cosas. Que tenía contactos en el medio legal de Querétaro y que el aviso preventivo le había pegado más fuerte de lo que yo calculaba. Un hombre tranquilo no corre a contratar a un licenciado en menos de una semana. 2 días después, la licenciada Salazar me llamó. «Don Ernesto, quiero informarle que recibí una visita de un colega notario. Me hizo algunas preguntas sobre su expediente». Una pausa breve. Le respondí que no podía compartir información de clientes activos. Solo quería que supiera. Lo imaginé. Rodrigo tanteando el terreno, buscando alguna grieta en la armadura. Un notario conocido que hiciera una llamada informal, que preguntara de manera oblicua si había forma de negociar el retiro del aviso preventivo. La licenciada Salazar no era el tipo de persona que se mueve por llamadas informales, y Rodrigo tarde o temprano tendría que aprenderlo. «Gracias, licenciada», dije. «¿Algo más?» «Nada más. Siga con su proceso». Llamé ese mismo día al licenciado Aurelio Fuentes, abogado que conocí hace 5 años en un proceso de sucesión, donde ambos representábamos intereses distintos. No éramos amigos, pero lo había visto trabajar y sabía que era preciso, y no se distraía con los dramas que suele generar el derecho familiar. Le expliqué la situación en 20 minutos. «¿Tiene la escritura original donde aparece su aportación como bien propio?», preguntó. «Sí». ¿Los registros bancarios de los 200.000 pesos mensuales? 144 transferencias documentadas. 5 años completos. Bien. ¿Algo más que deba saber? Posiblemente sí, dije. Pero todavía lo estoy verificando. Acordamos reunirnos al día siguiente. Esa tarde, antes de la reunión, recibí una llamada de Guerrero. «Don Ernesto, tengo algo que le va a interesar. ¿Puede venir mañana temprano?» «¿Qué tan interesante?» «Del tipo que cambia la conversación». Llegué a su oficina a las 8 de la mañana, antes de ver al licenciado Fuentes. Guerrero tenía sobre el escritorio una hoja impresa con membrete de una aseguradora regional. La empujó hacia mí sin decir nada. Era una póliza de seguro de daños. Titular: Rodrigo Montoya Escobar. Inmueble asegurado. La propiedad en el refugio. Fecha de contratación: 4 años atrás. Cobertura por daños estructurales. Hasta 800.000 pesos. La leí completa. Luego miré a Guerrero. ¿Y la reclamación? Sacó una segunda hoja. Comprobante de pago de siniestro. 680.000 pesos. Depositados en la cuenta personal de Rodrigo Montoya Escobar. 3 semanas después del incendio. 680.000 pesos. En su cuenta personal. Sin que yo, como copropietario del 50% del inmueble, supiera que esa póliza existía. Sin que Gabriela, según lo que ella misma me había dicho, supiera tampoco. Pensé en la noche del incendio.
en Rodrigo sentado en la silla de jardín revisando el teléfono mientras yo subía y bajaba cargando sus cosas, en la manera en que habló del estrés y la situación cuando vinieron al hotel. Todo ese tiempo, 680.000 pesos ya estaban depositados en su cuenta y él estaba preocupado por mis 200.000 mensuales. La ironía tenía una textura particular. No era graciosa. Era casi admirable en su descaro. ¿Cómo lo encontró?, pregunté. El registro de pólizas sobre inmuebles es consultable cuando hay un proceso registral abierto, dijo Guerrero con la calma de quien explica algo obvio. Su aviso preventivo abrió esa ventana. El aviso preventivo no solo había bloqueado operaciones futuras, también había iluminado el pasado. Doblé las hojas con cuidado. Las guardé en mi saco, no en el folder. Este documento no iba a viajar en el folder azul. Este viajaba conmigo. En la reunión con el licenciado Fuentes, le entregué las hojas sin preámbulo. Las leyó. Una vez. Dos. Alzó la vista. ¿La aseguradora sabía que había copropietario? No, respondí. La póliza la contrató él solo, a su nombre. En ningún documento aparezco yo. El licenciado Fuentes asintió despacio, con esa expresión concentrada que tienen los abogados cuando ven una pieza encajar en un lugar que cambia el valor de todo el expediente. Don Ernesto, dijo, esto es un asunto delicado. No voy a calificarlo yo, pero una aseguradora que pagó un siniestro sobre un inmueble con copropietario no declarado va a tener preguntas muy específicas cuando se entere. Entiendo, dije. Por ahora, este documento queda con usted, en reserva, para la mediación. Fuentes asintió. ¿Cuándo quiere usarlo? Cuando Rodrigo crea que ya ganó. Afuera, Querétaro seguía su marcha de agosto con ese calor seco que se pega a la ropa. Yo caminé hacia el hotel pensando en una cosa. Rodrigo había pasado semanas intentando presionarme, negociar, buscar ángulos legales para recuperar terreno. Mientras tanto, sin saberlo, había dejado un documento de 680.000 pesos esperando en un registro público al que cualquiera con el acceso correcto podía llegar. El hombre que creía haber construido algo sólido lo había construido sobre un piso que yo podía levantar con una hoja de papel. La sala de mediación del juzgado familiar quedaba en el segundo piso de un edificio sobre Avenida Constituyentes. Paredes color crema, una mesa rectangular con 6 sillas, una mediadora del tribunal sentada en la cabecera con su expediente abierto. Neutral, eficiente, acostumbrada a ver familias deshilacharse frente a ella, con la misma calma con que un médico ve un expediente clínico. Rodrigo llegó con su abogado, un licenciado joven, traje oscuro, maletín con broche metálico, y con Gabriela del brazo. Ella traía el cabello recogido, ropa discreta, cara de ocasión solemne. Rodrigo traía la expresión de quien viene a recuperar algo que le quitaron injustamente y está decidido a demostrarlo. Yo llegué con el licenciado Fuentes, sin maletín, con un folder delgado bajo el brazo. Nos saludamos con la asepsia que corresponde a estas situaciones. La mediadora abrió la sesión, explicó el procedimiento. Recordó que el objetivo era llegar a un acuerdo voluntario antes de iniciar cualquier proceso judicial formal. Rodrigo habló primero. Su abogado había preparado bien el discurso. Los 200.000 pesos mensuales eran donaciones voluntarias, sin condición ni contraprestación. No existía ningún acuerdo escrito que estableciera obligación de reciprocidad. El aviso preventivo era un acto de presión injustificado sobre un inmueble que pertenecía al matrimonio. La copropietariedad que yo reclamaba era, según ellos, cuestionable dado que la aportación original podía interpretarse también como donación a la hija. El abogado de Rodrigo habló durante 12 minutos. Tenía buena dicción, argumentos ordenados, una construcción razonable, si uno no tuviera acceso a los documentos que yo tenía. Gabriela no habló mucho. En un momento se le llenaron los ojos de agua. Lo observé con curiosidad clínica. Era real, o muy bien ejecutado, y honestamente no estaba seguro de cuál de las dos opciones me parecía más reveladora. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Fuentes presentó la escritura original del inmueble con la anotación de bien propio. Presentó el historial bancario de las transferencias. Presentó la constitución de Montoya Desarrollos Bajío con domicilio en el refugio. Presentó los 3 contratos de crédito que usaban ese domicilio como garantía implícita. El abogado de Rodrigo tomó notas.
Rodrigo miraba los documentos con la expresión de quien revisa una cuenta y va encontrando cargos que no reconoce. La mediadora preguntó si había algo más que presentar. El licenciado Fuentes me miró. Yo asentí. Sacó del folder las 2 hojas que Guerrero me había entregado. Las puso sobre la mesa sin anunciarlas, sin explicación previa. Primero la póliza de seguro, luego el comprobante de pago de 680.000 pesos. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. La cara de Rodrigo hizo algo interesante. No fue un cambio brusco. Fue más bien como ver cómo se apaga una pantalla. Primero la expresión de confianza, luego un parpadeo, luego una neutralidad que intentaba parecer tranquila, pero tenía los bordes tensos. Su abogado leyó las hojas y se inclinó hacia él para decirle algo al oído. Rodrigo respondió sin mover los labios, casi sin respirar. Esta póliza, dijo la mediadora, revisando los documentos, fue contratada por el señor Montoya sobre un inmueble donde figura un copropietario. Así es, dijo el licenciado Fuentes, sin notificación ni conocimiento del copropietario. Y el pago del siniestro fue realizado íntegramente a la cuenta personal del señor Montoya. Gabriela giró la cabeza hacia su marido. Fue un giro pequeño, apenas 10 centímetros, pero en ese giro estaba contenida una pregunta que yo imaginé haciéndose en voz muy baja, sola, en algún rincón de su cabeza donde Rodrigo no podía escucharla todavía. ¿Cuándo pasó esto? ¿Y por qué no me dijiste nada? Señor Montoya, dijo la mediadora, ¿tiene documentación que explique esta situación? Rodrigo abrió la boca. La cerró. Abrió de nuevo. Voy a necesitar consultar con mi abogado antes de responder a eso. Su abogado pidió un receso. La mediadora lo concedió. 15 minutos. Salieron al pasillo. Yo me quedé sentado. Pedí un vaso de agua. El licenciado Fuentes revisaba sus notas con la misma expresión tranquila de siempre. ¿Cómo está?, me preguntó en voz baja. Bien, respondí. Perfectamente bien. Cuando Rodrigo regresó, algo había cambiado en su postura. No era la derrota todavía. Era el reconocimiento de que el territorio que creía propio tenía fronteras que no había calculado. Se sentó con la rigidez de quien está haciendo un esfuerzo consciente por no mostrar lo que siente. La mediadora retomó la sesión. El abogado de Rodrigo solicitó tiempo adicional para revisar la documentación presentada y preparar una respuesta formal. La mediadora fijó una siguiente sesión para dentro de 3 semanas. Rodrigo se levantó antes de que terminaran las formalidades. Caminó hacia la puerta sin mirarme. Gabriela se quedó sentada un momento más, con los ojos fijos en la mesa. Luego levantó la vista y me encontró mirándola. Me levanté, me acerqué. Le hablé en voz baja, solo para ella. Tienes una semana para decidir de qué lado estás. No te estoy pidiendo que abandones a tu marido. Te estoy pidiendo que decidas si vas a seguir siendo mi hija. Salí del edificio por las escaleras. Afuera, el sol de mediodía de Querétaro golpeaba la banqueta con la determinación característica de octubre. Caminé hacia donde había dejado la camioneta pensando que Rodrigo acababa de descubrir que hay una diferencia enorme entre saber que alguien tiene documentos y ver esos documentos sobre una mesa frente a un tribunal. La diferencia, para usar términos que él entendería, era de 680.000 pesos. Una semana después de la mediación, Gabriela llegó al hotel sola, sin cita, sin aviso, sin Rodrigo. Eran las 10 de la mañana, y yo estaba revisando unos documentos cuando sonó el teléfono del cuarto. La recepción avisó que había una visita. Bajé. La encontré sentada en uno de los sillones del lobby, con las manos sobre las rodillas, y esa postura que tienen las personas cuando han tomado una decisión que les costó, pero ya no piensan cambiarla. No la saludé con abrazo. Me senté frente a ella. ¿Sabías lo del seguro?, pregunté directamente. Tardó 2 segundos en responder. 2 segundos que decían todo. No, dijo. Me enteré cuando lo mencionaron en la mediación. La miré. Era la verdad, o algo muy cercano a la verdad. Con Gabriela nunca era posible tener certeza absoluta, pero había algo en su expresión esa mañana que no tenía la textura habitual de sus versiones convenientes. Parecía agotada, no de las últimas horas, sino de los últimos años. Papá, dijo, necesito hablar contigo sin abogados. Estoy escuchando. Lo que Gabriela me explicó durante la siguiente hora fue esto. Rodrigo había recibido los 680.000 pesos del seguro sin decírselo.
Cuando ella lo confrontó después de la mediación, él le dijo que era dinero del negocio, que lo había reinvertido, que ella no entendía cómo funcionaban las finanzas. La misma respuesta que probablemente había usado docenas de veces para explicar por qué los números nunca cuadraban del todo. No me sorprendió. Me resultó simplemente confirmatorio. Lo que sí me sorprendió fue lo que dijo al final. Quiero arreglar esto, papá. Sin peleas, sin más juzgados. Pero necesito que me digas qué quieres exactamente. Lo que yo quería. Llevaba semanas pensándolo con la misma metodología con que enfrento cualquier valuación. Separar el valor sentimental del valor real. Identificar qué es recuperable y qué no. Establecer un punto de equilibrio justo. Le respondí con precisión. Quiero que mi parte del inmueble quede reconocida en escritura como usufructo vitalicio, sin posibilidad de que Rodrigo lo use como garantía para nada. Quiero que los documentos del seguro queden en depósito con la licenciada Salazar, sin que yo los active, siempre que no haya nuevos movimientos en mi contra. Y quiero que esto quede firmado ante notario antes de que termine el mes. Gabriela me miró. Procesó cada punto. ¿Y si acepto eso? Entonces no presento queja ante la aseguradora. Y el proceso de mediación se cierra por acuerdo voluntario. No era clemencia, era geometría. Rodrigo quedaba neutralizado sin necesidad de destruirlo públicamente. Gabriela tenía una salida que no pasaba por quedarse sin padre ni sin casa, y yo recuperaba lo que era mío, más una garantía de que no volvería a usarse mi patrimonio como escalón para los proyectos de nadie. «Dame unos días», dijo Gabriela. «Tienes hasta el viernes». 3 días después, Gabriela me llamó para decirme que Rodrigo había aceptado. No con gusto. Con la resignación específica de quien entiende que la alternativa es peor. La firma se realizó en la oficina de la licenciada Salazar, en la calle Corregidora. Rodrigo llegó con su abogado, yo con el licenciado Fuentes. Gabriela llegó sola, sentándose en el centro de la mesa como si quisiera mantener la misma distancia de todos. La licenciada Salazar leyó el acuerdo en voz alta, como es costumbre. Usufructo vitalicio a favor de Ernesto Villanueva Campos, sobre las habitaciones norte y el patio trasero del inmueble en el refugio. Prohibición expresa de usar esa fracción como garantía en cualquier operación crediticia. Depósito de los documentos relacionados con la póliza de seguro ante la notaría, como resguardo con instrucciones específicas de liberación. Rodrigo firmó sin levantar la vista del papel. Su pluma se movió rápido, como quien quiere terminar algo desagradable lo antes posible. Su abogado recogió las copias con la eficiencia discreta de quien también está listo para irse. Gabriela firmó después. Lenta. Me miró cuando terminó. No dije nada. Asentí una vez. Esa misma tarde conduje hasta el invernadero en la carretera a San Luis Potosí. Había estado cerrado más de 2 meses, atendido solo por el encargado que le pago mensualmente para los riegos básicos. Entré y caminé por los pasillos entre las macetas con ese olor particular que tienen los espacios donde algo está creciendo, aunque nadie lo esté mirando. Los chiles estaban bien, algunos mejor que bien. Llamé a Marco desde el invernadero, con la luz de la tarde entrando oblicua por el techo de plástico. «¿Cómo terminó?», preguntó. «Como tenía que terminar», dije. «¿Puedes venir el fin de semana?». «El sábado estoy ahí». «Bien. Trae apetito». Esa noche, de regreso al hotel, todavía tenía unos días antes de poder instalarme en el refugio bajo las condiciones del acuerdo. Encontré un mensaje de la licenciada Salazar en el teléfono. «El borrador del Nuevo Testamento está listo para su revisión cuando guste». Lo leí 2 veces. Luego apagué la pantalla y miré el techo del cuarto 204 por última vez. Había algo que resolver todavía. Algo que ningún acuerdo de mediación podía firmar en mi nombre. Un mes después, en noviembre, me senté frente a la licenciada Salazar con el testamento impreso sobre el escritorio. Lo leí completo antes de firmar. Siempre lo hago. Es un hábito profesional que en este caso también era un acto deliberado. Quería estar seguro de cada línea, de cada nombre, de cada número. El departamento en la Colonia Centro, valuado en 3.200.000 pesos, quedaba para Marco. El terreno sobre la carretera a San Luis Potosí, con el invernadero y todo lo que en él crecía, quedaba en fideicomiso para una asociación de pequeños productores artesanales de Querétaro que conocí hace 2 años en una feria regional. Gabriela quedaba como beneficiaria del usufructo residual del refugio después de mi fallecimiento,
bajo la condición de que el usufructo vitalicio que yo había firmado se mantuviera vigente sin impugnaciones mientras yo viviera. Rodrigo Montoya Escobar no aparecía en ninguna línea del documento. Firmé donde indicaba la licenciada Salazar. Ella selló, protocolizó, archivó. ¿Algo más, don Ernesto? Por ahora no, respondí. Salí a la calle. El noviembre de Querétaro tiene esa temperatura que no es frío ni calor, sino algo intermedio que invita a caminar sin prisa. Compré un café en el puesto de la esquina de Corregidora, el mismo al que llevo yendo 15 años, y me senté en una banca bajo un ficus que tiene más tiempo en esa plaza que varios de los edificios que la rodean. El teléfono estaba en el bolsillo, en silencio. Abrí la libreta que cargo desde que empecé con los chiles y escribí en la página que tenía reservada desde hacía semanas. Familia selecta. Debajo, anoté las características del cruce que tenía planeado. Un chile de agua con un chile de árbol, buscando algo que pareciera suave al primer contacto, pero tuviera carácter en el fondo. Algo que fuera honesto desde el principio con quien supiera leerlo bien. Rodrigo estaba ahora bajo el peso silencioso de documentos que nunca se iban a archivar del todo. Sus créditos seguían activos, pero sin el respaldo que imaginaba tener. El banco había reestructurado las condiciones. Era un hombre con deudas y sin red. No era mi problema resolverlo. Era, simplemente, el resultado natural de construir sobre terreno ajeno sin avisar al dueño. Gabriela me había llamado 2 veces esa semana. Conversaciones breves, sin drama. Todavía había distancia. Quizás siempre la habría. Pero una puerta abierta, aunque sea apenas 1 centímetro, es diferente a una puerta cerrada con llave. Marco llegó ese sábado con su hijo de 8 años, que nunca había visto un invernadero. Le mostré los chiles uno por uno. Le expliqué los nombres. Le di a oler uno de los más aromáticos sin que lo mordiera todavía. El niño hizo preguntas durante 40 minutos sin parar. Ernesto Villanueva Campos, 63 años. Perito valuador. Cultivador de chiles. Hombre paciente. La cuenta estaba saldada. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.